Hay palabras que no llegan para quedarse. Solo se asoman, flotan un rato y se marchan sin hacer ruido. Este es un espacio para ellas. No importa si es de noche, de día o si estás en ese extraño limbo de las horas sin nombre. Aquí, el tiempo no presiona. No exige. Solo acompaña. Puedes cerrar los ojos. O abrirlos más que nunca. Porque lo que vamos a explorar es tan antiguo como los imperios. Y tan cotidiano como aceptar los términos y condiciones sin leerlos. Hoy hablaremos de una forma de poder que no golpea la mesa, sino que acaricia el aire. Una pregunta delicada, pero letal. ¿Cómo lograr que alguien haga lo que tú quieres, creyendo que fue su propia idea? No es hechicería. Es política, psicología, diseño, marketing y, sobre todo, historia. Así que no hay prisa. Vamos a caminar por este sendero con la calma de quien sabe que las trampas más eficaces no corren. Solo esperan. Cuando hablamos de manipulación política, de control sutil y de liderazgo estratégico, muchas veces imaginamos figuras modernas, trajes elegantes y discursos pulidos. Pero esta habilidad es más vieja que la escritura. Ya en las primeras ciudades-estado de Mesopotamia, hace más de 5.000 años, los líderes sabían que la autoridad visible necesitaba una justificación invisible. No bastaba con tener poder, había que envolverlo en una narrativa. Y pocas narrativas eran tan efectivas como la idea de que todo estaba bajo un orden divino. En las tablillas de arcilla, los reyes sumerios aparecían como intermediarios entre los dioses y los hombres. No mandaban por voluntad propia, sino porque el cielo así lo había dispuesto. De esa forma, cada orden real era, en apariencia, una necesidad cósmica. ¿Y quién podría discutir con los dioses? En el antiguo Egipto, la estrategia fue aún más refinada. El faraón era un dios. No solo tenía un mandato divino, era la divinidad encarnada en la tierra. Esto no solo justificaba sus decisiones, las volvía incuestionables. Y sin embargo, el pueblo seguía sintiendo que participaba en el gran ciclo del cosmos, aportando con su trabajo a un orden natural. Obedecer no era sumisión, era armonía. Mientras tanto, en China, el concepto del mandato del cielo funcionaba con una lógica distinta. Allí, el emperador gobernaba mientras demostrara ser virtuoso. Si el pueblo sufría, si había desastres, era una señal de que el emperador había perdido ese mandato. Así, el pueblo mantenía una ilusión de poder moral. Una forma de equilibrio donde la obediencia se ofrecía, pero con la creencia de que podía ser retirada. Estos sistemas no se basaban únicamente en la fuerza. Claro que había castigos, ejércitos, leyes. Pero el verdadero sostén era psicológico. Era la percepción de que las decisiones impuestas eran en realidad decisiones compartidas. O inevitables. En Grecia, las cosas cambiaron un poco. El nacimiento de la democracia en Atenas dio paso a una participación más activa. Pero no necesariamente más libre. Los oradores, los sofistas, los líderes de opinión sabían que las decisiones populares podían ser modeladas con habilidad. Platón, en su obra La República, advertía sobre el poder de los discursos persuasivos, de los mitos fundacionales y del uso del arte y la educación como herramientas de control. Mientras tanto, en Roma, el arte de la manipulación política se profesionalizó. Los senadores, tribunos y cónsules aprendieron que para mantener el orden era más eficaz guiar la opinión que imponer la ley. Pan y circo. El pueblo tenía voz, sí. Pero solo dentro de un marco cuidadosamente diseñado. Roma incluso perfeccionó un arte que Maquiavelo estudiaría siglos después. El doble lenguaje del poder. Hablar en nombre de la República, pero actuar en nombre del imperio. Celebrar la libertad, mientras se extendía el control. Como puedes ver, desde muy temprano, la historia del poder ha sido también la historia de la percepción. De cómo se construyen ilusiones. De cómo se hace creer que el camino es libre, cuando ya ha sido trazado. Y sin embargo, el pueblo sigue caminando. Creyendo que elige.
En el próximo segmento, viajaremos al Renacimiento. Allí, en una Florencia de intrigas, exilios y repúblicas frágiles, un hombre observó todo esto con una claridad inquietante. Nicolás Maquiavelo. Pero eso será en unos minutos. Ahora, puedes respirar tranquilo. Cerrar los ojos si aún no lo has hecho. Y dejar que el murmullo de la historia te acompañe. El Renacimiento fue una época de luz, sí, pero también de sombra. Mientras se redescubrían los textos clásicos, se perfeccionaban las artes y se ampliaba el horizonte del pensamiento humano, la política se volvía más compleja y más cínica. En Florencia, ciudad-estado vibrante e inestable, nació Nicolás Maquiavelo. Un hombre que observó el juego del poder con ojos abiertos, sin velos ni romanticismos. No fue un filósofo de Torre de Marfil. Fue un funcionario, un diplomático, un servidor de la República. Y, después de su caída, un observador silenciado que plasmó lo que había aprendido en una obra singular. El Príncipe. El tono del libro es directo, casi clínico. No busca conmover, ni elevar el alma. Solo comprender cómo se mantiene el poder. Cómo se lo obtiene. Y cómo se lo defiende. Maquiavelo entendía que la política rara vez se guiaba por ideales. Que las decisiones públicas a menudo ocultaban motivos privados. Y que la eficacia, más que la moral, era la medida última del liderazgo. Uno de los principios que plantea, de forma casi susurrante, es el que nos convoca hoy. No es necesario imponer la obediencia, si puedes hacer que crean que decidieron obedecer. Veamos esto con calma. En El Príncipe, Maquiavelo distingue entre lo que un líder debe ser y lo que debe parecer. Lo ideal sería ser virtuoso, justo, amado. Pero lo necesario, a veces, es parecerlo. Así, un príncipe puede actuar con crueldad, si es necesario. Pero siempre debe mantener una imagen de bondad. Puede manipular, traicionar, reprimir. Pero debe hablar de unidad, honor y deber. ¿Por qué? Porque el pueblo rara vez ve el interior de las acciones. Solo percibe los símbolos, los gestos, las palabras. Y si esas señales coinciden con sus valores, aceptará la autoridad, aunque sus actos digan lo contrario. Este principio es más eficaz cuando se combina con otro. Permitir que las personas sientan que participan. Que su voluntad cuenta. Que tienen opciones. Maquiavelo sugiere que, a veces, conviene consultar al pueblo. No porque su opinión vaya a cambiar algo, sino porque el simple acto de ser consultado genera lealtad. El líder ya ha tomado una decisión o la tomará igual. Pero al fingir apertura, al mostrar una fachada de diálogo, neutraliza la resistencia. En otro de sus escritos, Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo analiza la República Romana. Allí muestra su admiración por un sistema que mezclaba poder y consenso, ley y flexibilidad. Pero incluso en las repúblicas, advierte, la libertad debe tener límites invisibles. Un exceso de libertad lleva al caos. Por eso, los líderes deben guiar la voluntad popular sin parecer autoritarios. Sugerir en lugar de ordenar. Plantear opciones controladas. Ofrecer caminos que ya han sido preparados de antemano. Este es un arte fino. Y para que funcione, el pueblo debe sentir que elige. Imagina que un gobernante quiere aplicar una nueva medida. No la impone de inmediato. Primero, filtra rumores. Luego, deja que ciertos sectores la critiquen. Después, la propone como una alternativa entre otras menos deseables. Finalmente, la aprueba, como si hubiera sido la opción más razonable elegida por consenso. Es manipulación, sí. Pero envuelta en apariencia de diálogo. Maquiavelo insiste en que un líder no puede aferrarse a una sola forma de actuar. Debe ser como el zorro, astuto para reconocer las trampas. Y como el león, fuerte para espantar a los lobos. Pero más aún, debe ser flexible, cambiar de estrategia según las circunstancias. Y parte de esa estrategia consiste en permitir pequeñas concesiones de libertad, para mantener un control mayor. Un pueblo que cree que decide, no se rebela. Un pueblo que siente que participa, no cuestiona el sistema. Y un pueblo que confía en sus líderes, incluso si estos manipulan con habilidad, rara vez despierta del todo. Maquiavelo no lo dice con desprecio. No odia al pueblo. Solo lo entiende como parte del juego. Para él, el arte de gobernar no era un acto moral. Era una coreografía.
Una danza donde cada paso tenía un propósito. Aunque El Príncipe fue escrito en el siglo XVI, su influencia ha llegado hasta nuestros días. Políticos, estrategas, asesores y líderes han leído sus páginas en busca de claves prácticas. Y muchos han adoptado ese principio central. El verdadero control no se impone, se induce. Maquiavelo fue acusado de ser cínico. Pero quizás solo fue honesto. Mientras otros hablaban de ideales, él hablaba de mecanismos. Mientras otros decoraban el poder, él lo desnudaba. Y al hacerlo, reveló una verdad incómoda. La obediencia más duradera es aquella que se ofrece voluntariamente, aunque haya sido cuidadosamente provocada. Ahora, nos alejaremos de la Florencia renacentista. Y nos adentraremos en el mundo de las monarquías ilustradas, las repúblicas modernas y los regímenes democráticos. Allí veremos cómo este principio ha sido refinado y adaptado. Pero no tienes que correr. Toma un momento. Respira. Y cuando estés listo para continuar, yo también lo estaré. Al salir del Renacimiento, el mundo entró en una nueva etapa. Los reinos se consolidaron, las monarquías se fortalecieron, y poco a poco se abrió el camino hacia las repúblicas modernas. Pero, aunque las formas de gobierno cambiaron, la esencia del poder siguió dependiendo de un arte antiguo. Hacer que las decisiones se sientan propias, incluso cuando son guiadas desde arriba. Este segmento será más largo. Más amplio. Como una caminata pausada por siglos de historia política, donde la estructura externa de los regímenes varía. Pero el alma estratégica permanece. Vamos paso a paso. En el siglo XVII, reyes como Luis XIV de Francia se convirtieron en símbolos del absolutismo. Su poder no tenía límites formales. Sin embargo, incluso en estos sistemas, los monarcas entendían que no podían gobernar solo con fuerza. Luis XIV, el llamado Rey Sol, cultivó una imagen. Una presencia casi divina. Su corte en Versalles era tanto un palacio como un escenario. Cada gesto, cada ceremonia, cada protocolo, tenía una función. Producir obediencia sin necesidad de represión abierta. Los nobles, en lugar de rebelarse, competían por favores. Y mientras sentían que participaban del poder, el rey reforzaba su dominio. Este modelo no dependía de la coacción constante, sino del prestigio, de la coreografía y del equilibrio delicado entre autoridad y apariencia de inclusión. Avanzando en el tiempo, llegamos a finales del siglo XVIII. Las revoluciones americana y francesa pusieron en jaque la autoridad heredada y proclamaron una nueva idea. La soberanía popular. El pueblo, por fin, tendría voz. Y con esa voz, construiría gobiernos representativos. Pero, incluso aquí, el principio maquiavélico no desapareció. Solo se adaptó. Los nuevos sistemas crearon estructuras de decisión colectiva. Congresos, parlamentos, elecciones. Sin embargo, quienes entendían el juego político supieron rápidamente que influir en las percepciones seguía siendo esencial. Ya no se trataba de imponer decisiones desde un trono, sino de orientar la opinión pública. De moldear el deseo colectivo. Y de presentar opciones diseñadas de tal forma, que la opción preferida por el poder apareciera como la más lógica. En el siglo XIX, pensadores como Alexis de Tocqueville comenzaron a advertir algo interesante. La democracia no era solo un sistema de participación. También podía volverse una máquina de consenso. La opinión pública se convirtió en el nuevo campo de batalla. Y con la expansión de la prensa, surgió una nueva clase de influencia. Los formadores de opinión. Los gobiernos ya no necesitaban censurar con brutalidad. Podían influir con narrativa. Podían presentar propuestas disfrazadas de necesidad y conflictos como inevitables. El ciudadano votaba, sí. ¿Pero qué opciones tenía realmente? ¿Eran todas igual de posibles? ¿O algunas estaban allí solo para legitimar la que ya había sido elegida por adelantado? Los grandes estrategas democráticos comprendieron esto. Y no lo decían en voz alta. Pero lo aplicaban. Con la llegada del siglo XX, y especialmente tras las guerras mundiales, se desarrollaron nuevas formas de moldear la voluntad colectiva. Un pensador clave aquí es Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud. En su obra Propaganda, Bernays explicó cómo, en las sociedades democráticas, la opinión pública podía ser guiada sin violencia ni imposición directa. Su enfoque era claro.
La manipulación consciente e inteligente de las opiniones y hábitos del pueblo es un elemento clave en las sociedades organizadas. Quienes lo hacen son los gobernantes invisibles. En otras palabras, no basta con tener instituciones democráticas. Para que funcionen según ciertos intereses, deben ser acompañadas por técnicas de persuasión, de encuadre, de presentación selectiva de la realidad. El pueblo debe seguir creyendo que decide. Debe sentir que tiene voz. Pero esa voz ha sido anticipada, modelada y, en muchos casos, inducida. Esto no implica necesariamente malicia. Muchas veces, se justifica como una forma de mantener el orden, evitar el caos o promover ciertos valores. Pero sigue siendo, en el fondo, una forma de control envuelta en libertad. Observa el proceso electoral. El ciudadano recibe boletas, escucha debates, lee propuestas. Y al final, vota. Pero, ¿quién diseñó las preguntas? ¿Quién seleccionó los temas prioritarios? ¿Quién financió las campañas? ¿Quién filtró los mensajes? Muchas veces, las elecciones no se manipulan en el resultado, sino en el contexto previo. La estructura del discurso, las alternativas viables, las urgencias construidas. Es como si te invitaran a elegir tu camino en un laberinto. Sin decirte que todos los caminos llevan a la misma salida. Desde los reyes absolutistas hasta los gobiernos electos, el arte de guiar sin imponer ha evolucionado. Lo que antes era dominio visible, hoy es influencia invisible. Lo que antes se expresaba en decretos, hoy se manifiesta en narrativas. Y lo más importante, la obediencia ya no se exige. Se ofrece voluntariamente, como fruto de una convicción cuidadosamente cultivada. En el próximo y último segmento, llegaremos a la era contemporánea. El siglo XXI. Un tiempo de redes sociales, algoritmos, psicología conductual y marketing político. Allí veremos cómo el principio maquiavélico sigue tan vivo como siempre. Pero disfrazado con una sonrisa digital. Podría parecer que hoy, con tanta información disponible, con acceso libre a múltiples fuentes, con redes sociales y canales independientes, el control sutil del pensamiento ha perdido poder. Pero si escuchas con atención, verás que lo que ha cambiado no es el principio. Es la técnica. El siglo XXI no ha enterrado a Maquiavelo. Lo ha sofisticado. Hoy, más que nunca, el poder no se impone. Se propone. Se sugiere. Se desliza en tus opciones, en tu lenguaje, en tu atención. Sin que lo notes. Y todo comienza con algo aparentemente inofensivo, datos. Cada vez que haces clic, deslizas el dedo o escribes una búsqueda, estás dejando una huella. Y con cada huella, se afina un retrato digital de ti. Las grandes plataformas digitales recopilan estos datos y los usan para dirigirte contenido, de forma personalizada. No se trata de control autoritario. No hay gritos, ni amenazas. Hay sugerencias suaves. Recomendaciones precisas. Y sin darte cuenta, gran parte de lo que ves, ya ha sido seleccionado para ti. Esto genera una ilusión de libertad. Tú eliges. Tú decides. Pero las opciones visibles ya fueron filtradas por un sistema que conoce tus gustos, tus miedos, tus preferencias. El algoritmo no manda, pero modela. Una de las herramientas más populares hoy en la toma de decisiones es el uso de nudges o empujoncitos. No se trata de prohibir. No se trata de ordenar. Se trata de influir en el entorno de decisión, para que elijas lo que alguien quiere que elijas, creyendo que lo decidiste por ti mismo. Por ejemplo, si una empresa quiere que sus empleados elijan una opción de ahorro, no lo impone. Solo la coloca como predeterminada. Y la mayoría la acepta, sin cuestionarla. Estos métodos se basan en los hallazgos de la economía del comportamiento. Premios Nobel como Richard Thaler han mostrado cómo las personas tienden a elegir caminos de menor resistencia. Quien diseña esos caminos, tiene poder. No te obligan a tomar una ruta. Solo la hacen más atractiva. O más fácil. Y tú, sin darte cuenta, la eliges. La política también ha adoptado estos principios. Hoy, las campañas ya no se centran solo en argumentos racionales. Se centran en emociones. Miedo. Identidad. Deseo de pertenencia. Indignación. Cada mensaje está diseñado para activar una respuesta. Y con herramientas como la segmentación digital, los discursos pueden ser personalizados para cada grupo.
Lo que un político dice en público puede ser solo una parte. Mientras tanto, mensajes más específicos, a veces contradictorios, circulan por canales más cerrados. La clave está en que el votante sienta que ha elegido, que ha llegado a esa conclusión por su cuenta. Pero todo el camino ha estado sembrado de señales, de encuadres, de guías invisibles. Otra capa más sutil de esta era es la cultura del empoderamiento individual. Hoy, todo parece centrado en ti. Tus decisiones. Tus gustos. Tus elecciones. Y en ese aparente foco en la libertad, se esconde otro tipo de control. La interiorización de los valores impuestos. Ya no se trata de que obedezcas una ley externa, sino de que desees lo que el sistema desea que desees. El consumo, la productividad, la autoimagen. El yo se convierte en campo de batalla. Y quien controle tu identidad, controla tus decisiones. Aquí, la obediencia ni siquiera se vive como tal. Se vive como realización personal. ¿Recuerdas cuando hablamos de los romanos y su habilidad para crear marcos de decisión limitados? Hoy, eso se llama narrativa dominante. En los medios, en la educación, en el entretenimiento, ciertas ideas se presentan como obvias. Ciertas opciones como inviables. Ciertas posturas como radicales, peligrosas, ingenuas o imposibles. Así, cuando decides, no estás eligiendo entre todas las posibilidades. Solo entre las que te han sido permitidas por el marco cultural. El resultado es una sensación de libertad. Con límites invisibles. Y cuanto más crees que eliges por ti mismo, más difícil es ver que alguien ha estado guiando ese camino. A esta altura, podrías preguntarte: ¿quién diseña estos caminos? ¿Quién está detrás? Y la verdad es que ya no hay un solo príncipe. No hay un único manipulador. Hay sistemas, redes, intereses múltiples que se cruzan y se potencian. Corporaciones, estados, plataformas tecnológicas, partidos, grupos culturales. Todos compiten por influir en tu percepción. Y muchos lo hacen usando el mismo principio que Maquiavelo supo nombrar siglos atrás. Hacer que obedezcas, creyendo que decides. El poder moderno no necesita látigos ni decretos. Le basta con notificaciones, menús de opciones, titulares breves y emociones activadas. Y tú, sin darte cuenta, lo sigues. Con libertad. Con entusiasmo. Con convicción. Pero no te preocupes. Esto no es una acusación. No es una denuncia. Es solo una observación pausada. Una forma de mirar la historia y el presente con otros ojos. Con ojos que descansan mientras el mundo sigue girando. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje tranquilo. Si has llegado despierto, te agradecemos tu curiosidad y tu atención. Y si te has quedado dormido en algún momento, eso también nos alegra. Significa que cumplimos nuestra misión. Tu presencia, aunque sea en silencio, le da sentido a este espacio. Seguiremos aquí, explorando historias antiguas con calma. Para que puedas volver cuando quieras. A soñar con los ojos abiertos o cerrados.